En esta mañana pues estamos ya con este su programa Un Toque de Dios. Saludamos a los hermanos allá en Montalvo, el Cantón Montalvo, la Iglesia Pentecostal Camino al Cielo. Gloria sea el nombre de nuestro Dios. Dios me lo bendiga a los hermanos allá en la Iglesia Central Camino al Cielo. Sí, en la Iglesia Central Camino al Cielo, allá en Montalvo. Gloria al Señor, Dios me los bendiga. En los recintos también Dios me los bendiga, allá en el recinto Santa Clemencia, allá en el recinto Cooperativa Cristal, Dios me los bendiga a todos los hermanos en esos sectores donde estamos glorificando el nombre de Cristo. Gloria al Señor, Dios me los bendiga. Saludos también allá en la Iglesia Pentecostal Camino al Cielo, allá en Guayaquil, gloria al Señor. Dios bendiga a mis amados hermanos. Adelante con Cristo, allá por nuestro hermano obrero, Víctor Apolinario, su amada esposa. Gloria al Señor, María Vega, Dios me la bendiga. Gloria al Señor. Nos gozamos de podernos saludar en este día como hoy viernes, ¿no? Hoy me encuentro aquí pues en las instalaciones de la iglesia local Camino al Cielo, aquí en el recinto Santa Clara. Desde aquí pues los saludo a todos mis hermanos, saludo a todo el pueblo del Señor, pastores, ministros, siervos de Cristo. Desde este lugar pues les hago un saludo muy especial para todos. Adelante con Cristo, mis hermanos, amén. Adelante con el Señor. Estamos aquí pues hoy, estos días por acá con el Señor, en el recorrido del trabajo misionero. Por el Señor, que Dios me los bendiga. Saludos para todos los hermanos y los amigos también, gloria al Señor, adelante con Cristo. Hoy estaremos también, mis hermanos, abriendo nuestras Biblias, como siempre, tomando una palabra del Señor, tomando una palabra bendita de nuestro Dios. Hoy les invito a abrir la Biblia en el libro de el Evangelio San Mateo. Ahí les voy a invitar en esta mañana de hoy viernes, en el libro del Evangelio San Mateo. El Evangelio San Mateo, gloria a Jesús. Ahí tenemos, vamos a abrir el capítulo 7. Sí, del Evangelio de San Mateo. Quisiera tomar ese pasaje hoy y el versículo, mis amados hermanos, 21, gloria al Señor, versículo 21, estaremos abriendo ahí pues la palabra del Señor en esta mañana maravillosa de Dios. Alabado sea Cristo, ¿no? Bendito Dios. Vamos a leer entonces la palabra, mis hermanos, en el nombre del Padre, del Hijo y de su Espíritu Santo. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Una vez más voy a leer, motivando a los hermanos, los amigos también. Dice así la palabra: no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Bendito sea el nombre de nuestro Dios, mis hermanos. Santo es nuestro Padre Celestial. Y estamos ya en este su programa, Un Toque de Dios, mis hermanos. Bendito Dios. Nos gozamos de poder estar en esta mañana, mis hermanos, con cada uno de ustedes, con la Iglesia de Cristo. Amén. Amados hermanos, todos sabemos, ya estamos cada día más conscientes de esta gran verdad de Dios, esta gran verdad, mis hermanos, de la venida de Cristo, de la gran verdad de la salvación y de la vida eterna en Cristo Jesús. Y gloria a Dios, mis hermanos, es algo muy glorioso. Es una promesa maravillosa que Dios nos ha dado a nosotros. Es algo que, verdad, el Señor nos ha bendecido sin verdad merecerlo.
esta promesa de la vida eterna, de entrar al cielo, de entrar, hermanos, a morar por toda la eternidad en un lugar donde la Biblia dice no habrá tristeza, no habrá llanto, ni habrá dolor. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Es algo maravilloso, es algo increíble, es algo, hermano, de verdad tan especial en lo que el Señor nos concede a nosotros, esa promesa, ¿no? Y con respecto a esto, es que Dios me ha dirigido en esta mañana, pues, para dar esta palabra, esta buena nueva, este mensaje, gloria al Señor amado. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Dice la Biblia que estamos viviendo los últimos tiempos. Y en los últimos tiempos, dijo el Señor, que habrían muchas cosas malas, como por ejemplo apostasía, falsos profetas, falsos maestros. Habrían doctrinas de demonios y habrían espíritus engañadores. Mire bien la promesa de irnos al cielo. Todo está muy bonito, muy lindo. Por muchos años se ha venido predicando y ha habido una muy buena expectativa hacia la eternidad, hacia la venida del Señor, hacia la salida a la eternidad. Muy bien. Pero en los últimos tiempos, ya en el siglo XXI, ha entrado una ola de confusión, ha entrado una ola de desvíos, ha entrado algo verdaderamente raro, diferente, que nunca se había visto, como por ejemplo la predicación del Evangelio de diferentes formas, diferentes maneras, creencias de diferentes maneras. O sea que eso no había antes y ahora esto trae una confusión grande, hermanos, al creyente, al punto de que se puede llegar a cumplir ya su palabra, que muchos falsos profetas se levantarían y muchos verdaderamente serían engañados. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Entonces, siempre es bueno, mis hermanos, de verdad, la Iglesia de Cristo, tomarle mucha atención a la Escritura, volver nuevamente a leer la palabra, los pasajes de la Escritura, porque de repente no estamos haciendo un énfasis total a su palabra, como que hemos ido soltando, y puede ser que esto sea grave en el momento que el Señor venga a arrebatar a su pueblo, a su iglesia, y haya sorpresas, como el Señor dijo que ese día será el llanto y el crujir de los dientes. Mis amados hermanos, verdaderamente Dios no quiere que nadie perezca, ni que nadie, hermanos, se condene. Él no quiere nada de esto. Por eso Dios levanta sus instrumentos, sus atalayas, levanta sus siervos, para que nadie perezca, para que nadie se pierda, mis hermanos, verdaderamente, en estos juicios que vienen, mis hermanos. Bendito sea el nombre del Señor. Dios bendiga a todos los hermanos en esta mañana. Dios bendiga a la Iglesia de Cristo. Hoy hemos hecho este programa, un toque de Dios, mis hermanos, a esta hora, un poco más temprano que los días que solemos hacer. Bendito sea el Señor. En vez de aquí es un poquito difícil, hace unos soles muy fuertes, de verdad, donde se pone bien difícil este lugar, como es la casa de oración, calienta bastante. Bueno, estamos hoy un poco más temprano acá, Dios nos ha dado este tiempo, gloria al Señor, y estamos en este programa, ¿no? Un toque de Dios. Dios me los bendiga a los hermanos de Facebook. Siempre estamos transmitiendo por este medio las reuniones de culto, lo que celebramos, mis hermanos, desde el día que el Señor nos permitió hacerlo por estos medios. Desde ese día estamos hasta ahora, que desde el tiempo de la pandemia hasta ahora, pues seguimos hasta que el Señor pues lo permita, no, hasta que el tiempo se dé. Entonces, seguimos. Dios bendiga a los hermanos de Facebook, Dios bendiga a todos los hermanos también de YouTube, Dios me los bendiga. Bendito sea el Señor, los que ven estos mensajes, los que ven estos
estos videos, también damos parte de las enseñanzas, de los estudios bíblicos que hacemos los días martes. También lo transmitimos, lo pasamos por este medio, bendito sea el nombre del Señor, para que todo creyente, todo hijo de Dios, ¿verdad?, humilde, reciba su palabra, reciba un poquito más y pueda estar apercibido para el día, mis hermanos, del Señor. Bendito sea. Bien, como decíamos entonces, que estamos viviendo tiempos bastante malos, tiempos bastante difíciles, tiempos donde el Señor, a través de su palabra, nos dice en el libro de Efesios, a través del apóstol Pablo: despiértate, despiértate tú que duermes. Levántate de entre los muertos. Mire, desde aquel tiempo, esta palabra queda inspirada, pero no para ese día, tal vez para esos momentos, sino para los días venideros, como son estos. Bendito sea el nombre de estos tiempos, que el Señor, su palabra es prácticamente eterna para todo tiempo. El Señor ya lo había hablado: despiértate, tú que duermes, y levántate de entre los muertos, dice el Señor, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Entonces, Dios está hablando a su pueblo, porque al pasar los tiempos, al pasar los años, hermanos, de verdad ha habido un adormecimiento espiritual, ha habido verdaderamente un descuido a la palabra, ¿sí?, a la santidad, a la pureza, al temor, a la obediencia, a la consagración. Ha habido un descuido total, al punto que el creyente solamente ahora es un creyente prácticamente con Biblia o con una teología. Bendito sea el nombre del Señor. Y se resalta muchas veces el estudio, la teología. Tal vez es un licenciado en teología, o tal vez un doctor en teología. Resalta mucho eso, porque un día logró tener tal vez este título en alguna universidad teológica, y gloria a Dios, pero descuidó la comunión con el Señor, descuidó, hermanos amados, de verdad el temor, descuidó verdaderamente la consagración a Dios, y solamente se ha quedado con la teología o con la letra. Y la palabra del Señor dice que la letra mata, ¿sí?, siempre y cuando debe estar la persona buscando esa presencia de continuo, bendito sea el Señor, esa presencia del Espíritu Santo. Ya que el apóstol Pablo nos dice a nosotros en su palabra, en el libro de la doctrina que es el libro de Romanos, dice que andemos en el Espíritu. Dice la palabra del Señor que los que son del Espíritu siempre van a estar pensando en las cosas del Espíritu, ¿sí? Pero los que son de la carne, los naturales, ya van a estar prácticamente, hermanos, de verdad, pensando en las cosas naturales de este mundo. Muchas veces ya afanando, qué sé yo, al comercio, al trabajo, a la ganancia de dinero, y entramos a ese punto donde el creyente ya se ha desviado prácticamente a hacer dinero. Lo que más importa ahora es el dinero, y ha arrasado con todo dentro del cristianismo, dentro de la iglesia de Cristo. Ahora es el dinero, como usted puede ver, dinero, campañas con fines de lucro, actividades con fines de lucro. O sea, ya no hay una campaña con esa finalidad de llegar a una persona, con ese amor, con la intención de llegar a las almas, ¿verdad? Y que Dios haga una obra. Ya no hay esa no es la intención ahora. Ahora hacemos una campaña con fines de ganancia económica, y organizamos, traemos buenos cantantes, grupos musicales, y sobre todo un buen predicador, ¿sí? Ojalá un predicador que haga milagros, ¿sí? No importa qué doctrina sea, si es pare de sufrir, si es testigo de Jehová, si es profeta, apóstol, no importa, hermanos, traemos. El asunto es que impacte, y así haya más gente y haya la economía. Antes de comenzar una campaña ya le sacan una cantidad, ya le sacan, hermanos, de verdad la suma de dinero que pueden dar. Por ejemplo, si reunimos en esta semana en la campaña 500 personas, solamente hagámosle cuenta la ofrenda a $1, tenemos $500 ya.
Ya, imagínense, más la venta, más todos los comercios que se llevan allá. O sea, esto es un negocio, es un comercio, ¿no? Entonces, hoy todo esto se ve, todo esto se está realizando porque estamos viviendo los tiempos finales. Y en los tiempos finales todo esto iba a suceder, iba a pasar. Por eso el Señor dice, despiértate, date cuenta. Despiértate tú que duermes, levántate de los muertos. No te das cuenta, no te sientes nada. Esto es apostasía, esto es desvío, esto es desvío de doctrina. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces por eso la palabra está escrita, ¿no?, con el poder del Espíritu Santo para estos días finales. Despiértate. Estos son los tiempos que la iglesia debe despertar, debe de verdad despertar. Sabiendo, como dice el libro de Romanos, le leo un pasaje adicional, bendito sea el Señor, aunque este pasaje yo no lo tenía, pero ahí voy a leer este pasaje. Mira como en el libro de Romanos, en el capítulo 13, bendito sea el nombre de nuestro Dios, dice la palabra de nuestro Dios. Dice el capítulo 13, el verso 11, el apóstol Pablo dice, y esto, conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos hace mucho tiempo atrás. Ahora ya es hora prácticamente de despertarnos, mis hermanos, ya de ese sueño, porque ahora está más cerca de nosotros. O sea, hermanos amados, y el verso 12 aclara, la noche está avanzada, y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. ¿Ven? ¿Sí ven? La noche está avanzada. Eso refiere a tiempo. Ha corrido el tiempo y estamos en el tiempo del peligro más grande, que hoy se puede desviar a alguien, puede estar desviado a alguien, puede estar equivocado a alguien, puede estar confundido a alguien. Este es el tiempo de andar en un análisis, es un tiempo de andar en una oración, hermanos, porque en cualquier momento alguien se desvió, alguien está desviado, porque estamos oyendo, hermanos, bombardeo por acá, por internet, bombardeo por acá, bombardeo de esta predicación, bombardeo de este apóstol, bombardeo de este profeta. O sea, estamos viviendo, hermanos, bombardeados de toda clase de doctrina. Y verdaderamente, hermanos, cualquiera puede desviar en estos días. Por eso es necesario, hermanos, de verdad, mantenernos de verdad en comunión con el Señor, mis hermanos. Y por eso hemos tomado este tema de esta hora. El tema que he tomado en esta hora, de verdad, es la voluntad de Dios. Para tomar un poquito, mis hermanos, de buena nueva en esta hora, la voluntad del Señor. Dios en su palabra nos dice, ¿verdad? Nos dice en su palabra, en el pasaje que hemos leído, algo muy, muy bonito, pero algo muy serio, algo muy verdaderamente, hermanos, fuerte, porque dice, no todo el que me dice Señor, Señor. ¿Cómo es eso? Aquí el Señor como que está, hermanos amados, ya confrontando. No todo el que me diga Señor, Señor, ¿ve? No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino del cielo. Lo aclaro bien, dice el Señor. Aclaro bien, estoy aclarando bien. No todo el que me diga Señor, Señor entrará en el reino del cielo, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces aquí viene, mis hermanos, el desenlace de que hay que mirar y meditar bien, examinar cada día lo máximo. Si usted, yo, todos nosotros estamos verdaderamente haciendo la voluntad de Dios, porque solamente el que esté haciendo la voluntad de Dios es el que se irá para arriba. Mire, hoy en día se dice que verdaderamente la música es buena, toda música es buena y hasta la aplica. Dios me dio esta visión y me habló que yo prepare y cante salsa. No sé dónde en la Biblia no encontramos eso, pero a estas personas que predican esto les ha hablado Dios. Pero aquí en la Escritura
no está eso. Aquí dice que aún hablemos con cantos y himnos espirituales, santos, ¿sí? Entonces, verdaderamente hay que meditar tantas cosas que hoy se ven, como es la música, todo tipo de música del mundo. Hoy se hermosa mouse se entona y se canta reggaetón, la música electrónica, toda música, la salsa, el merengue, la cumbia, toda esta música que en la vida pasada nosotros mismos disfrutamos en la carne, en baile, en la bebida y en cuanto placer, ¿no? de la carne, del maligno, del diablo. Ahora pues esta música suena en las congregaciones, en las campañas suena esa música de verdad. Entonces es algo que debemos meditar, mirar si eso es la voluntad de Dios. Hoy en día nosotros muchas veces, de verdad, muchas cosas hacemos, de verdad, para llevar el Evangelio. Metemos muchas cosas, pero preguntemos si eso es la voluntad de Dios, ¿es verdad? Eso será que es la voluntad de Dios. Y vamos a mirar un poquito más. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Amén. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Por ejemplo, miremos, mis hermanos, en sí, que hoy tenemos, hermanos, siempre la necesidad y de buscar de verdad hasta un diccionario, porque de verdad es tan importante, porque en veces hay que asegurar tanto al que escucha como el que predica, ¿no? Por eso es necesario buscar un diccionario para que se pueda aclararle. Por ejemplo, la voluntad significa capacidad humana para decidir con libertad lo que se desea y lo que no se desea. Entonces aquí necesitamos para hacer la voluntad de Dios tener una capacidad, tener prácticamente una búsqueda en Dios para poder saber si eso es agradable, si cuadra con la Escritura, si cuadra con la palabra. Eso que yo estoy haciendo, eso que usted está haciendo, es importante analizar por la palabra antes de hacerlo o antes de seguirlo haciendo cada día. Dice, capacidad humana para decidir con libertad lo que se desea y lo que no. Dice, deseo, intención o cosa que se desea. También tenemos otra parte de otro diccionario, que es la voluntad. Dice, la voluntad es la intención o el deseo de hacer algo. Significa también libre albedrío. Se utiliza también para referirse a esfuerzo, coraje y determinación. En algunos casos también se utiliza con el significado de amor o cariño. Todo esto nos está hablando, hermano, en sí un diccionario secular. Y de ahí nosotros ya vamos analizando y ubicándonos con la Escritura. De verdad, porque no hay cosa en la tierra que choque con Dios. Todo lo que el hombre acá estudia, lo que se estudia, materia, lo que se estudia, todo estudio acá, Dios mismo lo ha permitido y nada de eso choca, hermanos, con su respuesta en su palabra. Todo va ahí. Vemos esta palabra voluntad, eso es la voluntad. Mira, tener verdaderamente capacidad humana para decidir. Y es lo que para yo hacer la voluntad de Dios tengo que tener una capacidad de conocimiento, una búsqueda, para tener capacidad de poder entender y decir, sí, esto sí le agrada al Señor y con toda seguridad esto sí es bueno, Dios sonríe con esto. O sea, necesito tener esa capacidad, bendito sea el Señor. Entonces, ahora, en la Biblia, vamos a ver un diccionario bíblico, que es la voluntad según la palabra, según la Biblia. Según el cristianismo, hacer la voluntad de Dios es una elección libre, lo mismo que el diccionario secular. Mire, es una elección prácticamente libre
y voluntaria de la persona, de actuar conforme a la voluntad divina, donándose a sí mismo a la causa de Dios. Ejemplo, al igual que Dios en la persona de Jesucristo se donó libre y total a nosotros por nuestra salvación. O sea, mire cómo nos rige, hermanos, de verdad, los diccionarios, para poder ir nosotros encajándonos la palabra y poder tener un conocimiento y poder ver y asegurarme de lo que estoy haciendo es la voluntad de Dios. Porque si yo no me aseguro, no examino este punto en lo que yo hago, lo que usted hace, va a venir el Señor, sonará la trompeta y mire lo que va a pasar, será dejado, porque no estuvo en la voluntad de Dios. El mismo pasaje que leímos del Evangelio de San Mateo, el capítulo 7 mismo, el capítulo 7 y el verso 22, dice el lamento. Muchos me dirán en aquel día, ese día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, que si no predicamos no enseñamos. Eso quiere decir, ¿ya? Y en tu nombre echamos fuera demonios. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. ¿No hicimos esto, Señor? Y entonces el Señor dirá, entonces el Señor les declarará o les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, haceros de maldad. ¿Cómo que haceros de maldad? Si nosotros, Señor, profetizamos en tu nombre, predicamos en tu nombre, hicimos todo esto en tu nombre, pero hicieron en mi nombre, pero nunca miraron si era mi voluntad, mis hermanos. Nunca miraron si era la voluntad de Dios eso que hacía. Pero Señor, echamos fuera demonios, acuérdense, echaron fuera demonios, pero nunca miraron si era mi voluntad, si era conforme a mi voluntad. No se dejaron dirigir, anduvieron echando demonios por todos lados como locos, pero nunca miraron que cuando el Señor Jesucristo estuvo aquí en la tierra, Él tenía todo el poder de sanar, de echar fuera demonios, de levantar los muertos. Él tenía todo el poder para andar sanando por toda esquina, pero Él no sanaba a toda la gente. Él no echaba demonios de todo el mundo. Él iba dirigido por el Espíritu Santo. Y al que el Espíritu Santo le dirigía, hermano, le echaba los demonios. Al que el Espíritu Santo le dirigía, hermano, le oraba por esa enfermedad. Al que el Espíritu Santo le dirigía, lo levantaba de la tumba. No levantó a tanta gente como levantó a Lázaro. A otro levantó de otra manera, a otro levantó de un féretro. O sea, vamos a ver que Dios era dirigido por el Espíritu Santo. No hacía todo. Recordemos un momento cuando el Señor está siendo apresado. Judas lo ha entregado. Y Pedro se molesta, se enoja, saca su espada y lanza un espadazo al soldado romano, cortándole su oreja. El Señor no se agradó, no se contentó, no se alegró. ¿Por qué no se alegró? Porque eso no era voluntad. Señor, pues si te estoy defendiendo. Pero Señor, si te estoy defendiendo, no seas mal agradecido, te estoy defendiendo. No era la voluntad de Dios. No le agradó al Señor eso. Pedro, guarda tu espada. Pedro, el que espada mata, espada muere. Si yo quisiera defenderme, yo pidiera ejércitos del cielo y me defendiera. Pero es que no es así, porque él estaba sujeto, obediente a Dios el Padre, y iba conforme a lo establecido, conforme al Espíritu, iba dirigiendo las cosas. Hay cosas que no están en la voluntad de Dios. Defender a Jesús en ese momento no era la voluntad de Dios, de esa manera no era la voluntad de Dios. Y así vemos nosotros muchos casos donde el Señor reprende a sus discípulos, como también vemos muchos casos que era la voluntad de Dios, como por ejemplo, cuando vemos, hermanos, de verdad, algo que le agradó mucho al Señor. Viene una mujer pecadora, hermanos, y entra a la casa donde el Señor está comiendo. Vemos nosotros que esa mujer viene y era una mujer del pecado, de la calle, con un frasco de perfume, el más caro. Hermanos, se adentra, hermanos, como loca, rompe el perfume, lo riega en los pies, hermanos, pone en su cabeza, coge sus cabellos. Eso parecía una locura, pero sabe, era la voluntad de Dios. No la reprende, no la desecha, no la echa fuera, no le dice, pero ¿qué estás haciendo, mujer? No la desecha. Él más vale dice, esta mujer
me ha preparado para mi sepultura. O sea, esto es necesario. Esto es necesario que haga. Tranquilos, muchachos, que esto es necesario que se haga. Mira, o sea, hay cosas que son la voluntad de Dios y hay cosas que no. Tenemos que analizar. Si nos encontramos nosotros caminando en el Evangelio, predicando la palabra, hermano, está muy bien. Pero ¿qué tal si al encontrarnos nosotros predicando el Evangelio, hay muchas cosas que hacemos y no sean la voluntad de Dios? ¿Sí? Por ejemplo, hoy vamos a predicar, hacemos la actividad, la campaña por recoger dinero. Hacemos actividades por recolectar dinero para poner el techo de la iglesia, hermano, por favor, Dios ha establecido en la congregación, hermano, ofrenda, hasta se recolectan diezmos, ¿sí? Para poder, hermanos, hacer la construcción. Se puede hacer algo en la iglesia también, personalmente, pero no publiquemos una actividad allá afuera con fines de recolectar dinero. Entonces eso ya es un desvío, eso no le agrada a Dios, no está en la voluntad de Dios. Es que su evangelio jamás fue para enfocarse de esta manera, ¿no? Porque nuestro Dios es el que provee. Si Dios le llamó a usted a pastorear, le llamó Dios al ministerio, Dios le va a proveer. Como le ha proveído hasta ahora, le va a seguir proveyendo. Como le ha proveído desde el principio, lo va a seguir proveyendo. Pero de repente, al pasar los tiempos, cuando ya usted tiene un carro, ya ahora viene la ambición de muchas cosas más. Ahora quiere un carro de lujo, ahora quiere un carro del año, ahora quiere usted su casa con aire acondicionado. Entonces comienza, hermano, a demandar en el pueblo, comienza a demandar en la iglesia, hermanos amados, del dinero. Y ahí estamos ya prácticamente saliendo ya de lo establecido por el Señor. Nadie cuida el rebaño, mis hermanos amados, por ganancia. Nadie lo haga por fuerza, sino por voluntad propia, con gozo y alegría. ¿Sí? Si ve que no tiene, si ve que no hay dinero, no le avanza, pues déjelo, que otro lo vaya a hacer. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Entonces, todo esto con respecto, mis hermanos, a la voluntad de Dios. En el Salmo, quisiera leer un Salmo, en el Salmo 40, el verso 8, en el Salmo 40, el verso 8, mire cómo nos dice el salmista, un hombre de Dios, nos habla sobre la sumisión a la voluntad divina, sometimiento a la voluntad de Dios, nos dice este pasaje. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. El hacer tu voluntad, Señor, me ha satisfacido, me ha alegrado. Está dentro de mi corazón, me siento alegre hacer tu voluntad. Hace lo que te agrada, lo que te gusta, Señor. Entonces, cada uno de nosotros tenemos una voluntad. Y la voluntad de Dios que Él tiene en su voluntad, Él es santo, Él es puro, Él es grande, Él es recto. Entonces, eso es Él. Y cuando yo me quiero someter a su voluntad, voy a tener que someterme a entregarme a su voluntad. Lo que Él es, yo quiero hacer eso que Él es. Yo quiero ser recto, yo quiero ser santo, a más de que Él me lo pide mismo en su palabra. Ser santo es porque yo soy santo. Pero esto es que nosotros tenemos un libre albedrío. Tenemos un libre albedrío para escoger si hago su voluntad o no, si me consagro o no, si me santifico o no. O sea, porque esto va a demandar de esfuerzo, de sacrificio hacia mí, mi persona. Para yo hacer la voluntad de mi Dios, voy a tener que, de verdad, hacer algunas, tal vez sacrificios, porque voy a tener que abandonar esto, que tal vez yo estoy teniendo, porque no le agrada al Señor, voy a tener que dejar eso para hacer lo que ahora a Dios le agrada. Entonces, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Qué linda expresión
edificativa la que tiene este hombre de Dios como este salmista. Saludo muy especial para nuestra hermana Nancy Pazmiño, allá pues en la obra, allá en el recinto Santa Clemencia. Dios me la bendiga, gloria al nombre de nuestro Dios. Adelante con Cristo, bendito sea el nombre de nuestro Dios, santo es el Señor. En el Salmo 143 y el versículo, amados hermanos, 10, el Salmo 143 y el versículo 10, mire bien este pasaje, mire bien, mire, la oración es esencial para poder, hermanos, de verdad, pedir sobre hacer la voluntad. No es sencillo, pero hay que hacerlo de esa forma. Por eso dice el salmista, enséñame a hacer tu voluntad. Está clamando, enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Mire, enséñame a hacer tu voluntad. Tu buen espíritu me guíe a hacer tu voluntad. Mire, enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tú eres mi Dios. Enséñame a hacer tu voluntad. Mire, eso de verdad tenemos que analizarlo. Esta palabra voluntad de Dios no es sencillo pasarla por encima. Debemos analizarla, profundizarla, porque de eso va a depender que un día estemos ahí arriba, que un día nos vayamos en victoria en el arrebatamiento de la iglesia. Esto es importante. Todos los que están en este medio, los que están por estos medios, hermanos, dice el Señor de esta manera en esta mañana, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia, dice el Señor en esta mañana. Es que es necesario que nosotros despertemos, hermanos, que destapemos nuestros oídos, porque el tiempo se termina, la noche está avanzada, la hora está por llegar. Y si usted se mantuvo confiado, que está haciendo campaña, que está haciendo actividades, que está echando fuera demonios, está confiado porque usted anda predicando, mi hermano, por favor, usted está predicando, pero puede estar haciendo injusticia al mismo tiempo. Yo conozco predicadores, evangelistas que andan predicando el evangelio y está bien, pero no se van a ir en el rapto, porque no es la voluntad de Dios, porque no es la voluntad de Dios, porque andan predicando el evangelio, pero son injustos. Y los injustos no heredarán el reino de los cielos, dice la palabra. Mire, tienen hijos y no reconocen sus hijos. Han tenido hijos, hermanos, en otras mujeres, se han separado, se han divorciado, hasta se han vuelto a casar, pero a sus hijos han abandonado, no los reconocen, tratan mal a las ex mujeres que cuando dicen, mira, mándame algo, mira, reconóceme algo, no te quiero denunciar, pero por lo menos voluntariamente apoya. Hermano, la mandan insultando. Sí, eso es una realidad, esto se ve en la vida. La tratan mal. Déjame vivir mi vida, yo ya tengo mi mujer ahora. Sí, verdad, pero tiene hijos. Y eso es injusto. Ese hijo nació de su vida y de su sangre. Tiene que ser responsable para que lo que él hace sea agradable a Dios. Por eso es que muchos dijeron, Señor, pero si echamos fuera demonio, Señor, pero si predicamos en las plazas, Señor. Mire cómo le dice, Señor, le dice, Señor, profetizamos en tu nombre hablamos la palabra, predicamos en tu nombre, Señor. ¿Sí? Aunque haya hecho en su nombre, aunque haya predicado en su nombre, el asunto está, mis amados hermanos, que él andaba mal, que no andaba bien, no era justo, no era recto. Él estaba predicando, no para ir al cielo, no solamente predicando. Usted quiere predicar, hágalo, pero para ir al cielo, usted va a tener que hacer esto que dice el libro de Mateo capítulo 7, 21, la voluntad de Dios, mi hermano, la voluntad de Dios evangelista, la voluntad de Dios pastor, la voluntad de Dios misionero. Sí, mi hermano, la voluntad de Dios, ¿cuál es? De que usted verdaderamente se ocupe de cómo está la vida espiritual de los creyentes en esa misión, en esas iglesias.
Preocúpese cómo está la vida espiritual de la gente. No se preocupan por la vida espiritual los misioneros, hermanos, representantes de misiones en las misiones. No, simplemente, hermanos, con tener las iglesias, 20, 30 iglesias, hermanos, y que cada mes exigen que vengan a la reunión porque tienen que traer el aporte. Eso es lo que importa. Y no importa ir a ver cómo está la iglesia, cómo está la doctrina, cómo está la palabra, cómo está en ese lugar, si están listos, si están verdaderamente, hermanos, listos para el cielo, si están listos para el arrebatamiento. Nada de eso, mira. Entonces tal vez el misionero sí está haciendo, sí está predicando, pero no está predicando para ir al cielo, sino predicando simplemente para hacer un trabajo. Pero para ir al cielo tiene que hacer la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es que yo vele por el rebaño, que yo vele por todo lo que Dios me ha dado en esta tierra, que yo vele por todo lo que Dios me ha puesto, hermanos amados, mi responsabilidad. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Esa es la voluntad de Dios. Es importante. Es importante. Yo vengo aquí a traerte esta buena nueva porque mi Dios me ha dirigido a esto. Sí, por eso digo en esta mañana que así dice el Señor, que el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Puede ser pastor, evangelista, misionero. No asegura que ese grado o ese ministerio os va a ir al cielo. Porque no es por ministerio, no es por, hermanos amados, cargo, que el cristiano se irá al cielo. Porque si así fuera, ¿qué va a pasar con los miles que no son pastores? Con los miles que son simplemente hermanos congregantes en una iglesia. ¿Ah? Entonces no es ese. El ministerio no es que ya hace que usted esté en gloria. No, aquí es para todo. Porque los que acaban de hablar aquí, no eran congregantes simplemente. Aquí dice la palabra, muchos miran aquel día, Señor, no profetizamos en tu nombre. Eran predicadores, eran pregoneros, atalayas. También dice, en tu nombre echamos fuera demonios. No era cualquier hermano, era gente que tenía ministerio, hermano que tenía, hermano, su talento, echaban fuera demonios. Pero no era la voluntad de Dios. Muchas veces lo que ellos hacían, muchas veces lo hacían con ego, muchas veces lo hacían para, hermanos, ser vistos, ¿sí? Para ser vistos, de verdad. Increíble lo que muchas veces se ven, de verdad, que hay cosas que son precisamente sacar ese pedacito, lo sacan para que sea visto, ese pedacito. ¿Por qué no le sacan todo el mensaje? ¿Por qué no sacan toda una prédica para que la gente, hermano, verdaderamente, hermano, se edifique con la prédica? No, le sacan solamente el pedacito donde la persona cayó, donde la persona pataleó. Ese pedacito nada más lo sacan. ¿Por qué no lo saca un mensaje completo para escuchar todo el desenlace del mensaje? Para ver y poder analizar verdaderamente que esa palabra era de Dios. No, hoy vemos nosotros muchas prédicas que se sacan pedacitos en Facebook, pedacitos en YouTube, pedacitos. ¿Por qué no sacan todo un mensaje para analizar, para escuchar la palabra, para pasarle largo rato escuchando y edificándome en una palabra? No, son pedacitos nomás, ¿no? Bendito sea el nombre del Señor, como lo hacemos muchas veces en TikTok. También tenemos mensaje en TikTok, pero trato de llevar un mensaje a TikTok, un mensaje que, hermanos, que edifique, hermanos, un lapso de tiempo, que enseñe, que instruya a una vida, a un alma, porque sé que de eso Dios me recompensará a mí, de lo que yo ponga ahí con una finalidad. Mi finalidad es que la persona, hermanos amados, se adiestre, pero la única forma de adiestrarse es con su palabra. Pero si yo le enfoco solamente, hermano, una manifestación de un demonio, hermano, que muchas veces ni es bien, que hay alguien que enfoca un pedacito donde le hacen hablar al diablo, donde le hacen hablar al demonio, donde le preguntan al diablo, cosa que ni siquiera ha permitido Dios que haga eso. Eso no es bíblico, porque Dios no permitió eso. No permitió. Por eso no podemos ir donde el hechicero, no podemos ir donde el brujo, donde el adivino, porque ellos hacen venir, hermanos amados, a espíritus y comienzan a hablar con los espíritus. Y Dios no permitió eso. Pero hoy en día hay una persona que de verdad está endemoniada y le comienzan a entrevistarle, y ahí está la cámara, entrevista, y solo le sacan la entrevista. ¿Y dónde está la palabra de Dios?
¿Dónde está? ¿Qué es lo que enfoca? Es lo que quiere solamente eso, para impactar, para resaltar a la persona. Dios tenga misericordia. Tiene que ver si eso es la voluntad de Dios que se haga. Si no, no la pases, porque eso verdaderamente no es bíblico. El diablo dice: yo quería matarla. ¿Y qué más quería hacerla? ¿Qué más quería hacerla? Quería llevarla al infierno. ¿Y qué más quería hacerla? ¿Qué más quería hacerla? Ya. Y si le pregúntale al diablo, o sea, mire ese diálogo con el demonio. Dice la Biblia que ni mi Cristo habló con el demonio. Los reprendió. En nombre de Jesús reprendió. Los callaba. No permitía que hablasen. Y los reprendía. Aunque ellos pronunciaban: Señor, sabemos quién eres. Fuera. ¿Sí? Entonces, hoy en día vemos nosotros algo así, ¿verdad? Se ve algo humanamente emocionante, estremeciente, estremecedor, pero ve si eso es la voluntad de Dios, si eso te va a llevar al cielo o no. No estés pensando que eso te va a llevar al cielo. Claro, eso es lo que te va a hacer abrir otra puerta, porque la iglesia de allá dice: oye, ese hermano está bueno para invitarle a predicar, vamos a invitar a ese hermano, mira si hablan los demonios, y lo invita por eso, no porque tiene una palabra, no porque tiene una palabra revelada de Dios, sino por esa manifestación, porque hace hablar los demonios, porque lo pregunta y a ese está bueno traer, y mañana ya le tienen una actividad bien grande para ese varón, una actividad bien grande. Hay muchas iglesias y la gente toda está ahí, pero no vinieron por la palabra. No es la palabra. O bueno, pongamos que sea, pero preguntemos a Dios si es la voluntad de Dios que eso se haga. Puede ser que sí, puede ser que no. De todas maneras, veamos si es la voluntad de Dios. Si es la voluntad de Dios, pues está bien. Suena la trompeta, sí te va. Pero si no es la voluntad de Dios, analízalo. Si no es la voluntad de Dios, te va a llevar a perder y a lamentar y a crujir dientes, como ya está establecido una palabra. Crujir dientes, eso se va a hacer, hermano, el llanto se presuma de que me valió, haberme ganado dinero, de que me valió haberme ganado tanta gente, de que me valió haber ido por todos los países del mundo, de que me valió si me he quedado. Así ya llorará, lamentará. ¿De qué me valió? Por eso hoy Dios nos ha dirigido a tocar este punto, este tema sobre, de verdad, la voluntad de Dios, sobre la voluntad de Dios, porque de verdad estamos viviendo en tiempos finales, en tiempos verdaderamente, hermanos, peligrosos. Bendito sea Dios. Sobre, de verdad, la voluntad de Dios. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Vamos a mirar un pasaje más en la Biblia. Dios bendiga a los hermanos que se conectan. Dios bendiga a los hermanos que están por este medio. Estamos con este su programa Un Toque de Dios desde aquí, de las instalaciones de la Iglesia Pentecostal Camino al Cielo, Ministerio de Iglesias Camino al Cielo. Estamos desde acá, hermanos, de verdad, llevando esta palabra, porque Dios en esta mañana, pues que tuvimos en la oración de la mañana, el Espíritu Santo nos ha dirigido esta palabra. Cuando venimos a este programa siempre le pedimos a Dios que hay una palabra, porque es muy importante en estos tiempos, hermano, de verdad, muy importante una palabra que Dios nos dirija. Y vemos ahora en el libro de Gloria al Señor del Evangelio, San Mateo, veamos el capítulo 12 y el verso 50, ¿sí? El capítulo 12, el verso 50, muy bien. Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, dice el Señor, vean, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos, mire bien, ese es mi hermano y hermana y madre. Dios, qué tremenda palabra declarada de mi Cristo. Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y mi hermana. Mire bien, por eso es que cuando el Señor, hermano, rechaza, apartados de mí, se ve de maldad, rechaza, porque nunca fueron hermanos ni hermanas esa gente. ¿Por qué no fueron hermanos si eran predicadores, pastor? ¿Qué está pasando, pastor Jaña? ¿Por qué no fueron hermanos? ¿Por qué? Si eran predicadores y echaban fuera demonios, es que no hicieron la voluntad de Dios. No hicieron la voluntad de Él. Todo lo hicieron a su manera. Todo lo hicieron, hermanos amados, a su criterio.
Todos lo hicieron prácticamente lo que ellos decían, lo que ellos pensaban. Hoy en día, por ejemplo, mire, hay ministerios de payaso dentro del reino. O sea que hay predicadores payasos. Te ve cómo vienen ahora y cómo se predica ahora. Porque hay que motivar. El payaso tiene como verdaderamente como talento de él, hermanos, pues motivar a la gente, hacer reír a la gente, ¿no? Al triste lo pone alegre, ¿no? Entonces el payaso tiene eso. Entonces ahora hay ministerios de payaso para venir a la iglesia para hacer reír a la gente, y comienzan a tomar la palabra para chistear, hermano, para juguetear. Dios. Entonces el payaso de verdad toma la escritura y viene bien pintado, viene con todo. Hermano, miremos bien. No, pero está predicando la palabra, la verdad que está predicando, pero miremos bien si eso será agradable al Señor. ¿Por qué cambiamos al payaso por el Espíritu Santo? El Espíritu Santo es sobre todo. Él es dinámico, Él da vida, Él da gozo, Él da paz, Él restaura, Él sana, Él tiene todo. El Espíritu Santo es Dios metido dentro de nosotros. ¿Por qué necesita un payaso acá? ¿Por qué necesita la iglesia un payaso? ¿Por qué necesita un ministerio de payaso? ¿Por qué? ¿Acaso quiero ayudar a Dios? ¿Acaso Dios no puede y yo necesito meter ese payaso? Miremos si esto es agradable a Dios, o va Dios a rechazar aquel día y le va a decir en aquel día: apartaos de mí, hacedores de maldad, al fuego eterno. Dios, miremos bien, ¿sí? Miremos bien lo que hacemos, cómo pastoreamos, cómo hacemos el trabajo pastoral, el trabajo misionero, el trabajo evangelístico. Miremos, ¿verdad? Hasta donde yo puedo visualizar, la predicación del evangelio es una buena nueva, es una buena noticia del cielo, sea para cristianos o sea para gente inconversa. El evangelio es una buena nueva. Entonces, si yo tengo una prédica en esta hora, en esta noche, en este día para la iglesia, esta es una buena nueva. Y si tengo hoy que predicar fuera en una campaña, es una buena nueva el evangelio que voy a llevar allá, ¿sí? Una buena noticia. Dios me dará todo para yo poder compartir a mucha gente de toda clase social que haya en ese lugar. El Espíritu Santo dirigirá. Y si se necesita dinamismo, dinámica, Él estará. Si se necesita, hermanos, verdaderamente una bomba, una explosión, Él lo hará. El Espíritu Santo lo hará. No necesito nada otra cosa. Él, solamente cargarme de su presencia, y Él hará conforme lo que haya necesidad en ese lugar. Pero si no hubo necesidad, no pasa nada. Simplemente se predicó. Y la palabra del Señor sigue diciendo: nunca volverá vacía. No tengo por qué esforzarme yo a más. Esa palabra no volverá vacía, porque es palabra de Dios, ¿sí? Pero si ese predicador no hizo milagros, si ese predicador no hizo bulla, no vale, no lo vuelven a invitar más. Ignoramos muchas veces y no nos damos cuenta que eso podía haber sido la voluntad de Dios. No miramos, ¿sí? Eso se llama, de verdad, ceguera espiritual, sordera espiritual. Seguimos mirando la palabra entonces, hermanos amados. Dice: porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, ese es mi hermano y mi hermana. Vea bien, ese es mi hermano y mi hermana. Bendito sea el nombre de Dios. ¿Cómo me va a considerar Dios mi hermano? Ahí está mi hermano, ahí está mi hermana. ¿Cómo va a considerar Dios? ¿Cuándo me va a considerar? Cuando yo me encuentre haciendo su voluntad aquí, haciendo lo que Él hace, haciendo lo que Él hacía. A través de la palabra veo que mi Dios es amor, veo que mi Dios es bueno, que mi Dios es santo, que mi Dios es recto, que mi Dios, hermano, aquí mismo en este pasaje, fue su madre
fueron sus hermanas que no habían llegado ese día a la reunión del templo. Pero cuando llegaron, mandaron a llamar a Jesús. Con alguien, di a Jesús que tu madre y tus hermanas están afuera, que vengan. Mi Señor no sale sin antes haber declarado al pueblo lo que le acaba de decir en el oído. ¿Cuál madre? ¿Cuál hermana me decís? Y señalando al pueblo, he aquí mi madre, he aquí mis hermanas, las que hacen la voluntad de Dios. Vea bien, mis amados hermanos, miremos, analicemos. No es que diga que yo estoy en toda la voluntad de Dios. Me tengo que esforzar, analizar. Tengo que cada día examinar lo que hago. Examinar. De verdad, hace rato se pone uno pensativo y busca del Señor para ver si lo que estoy haciendo está bien o no. ¿Sigo haciendo o ya no lo hago, Señor? Preguntando, averiguando. Digo, Señor, esto como que me atrae dificultad. Ahora mismo esto que estoy compartiendo acá, tal vez a muchos no os guste esto. Y tal vez algunos compañeros, amigos, pastores, tal vez ya no me tengan a bien. Tal vez ya ni siquiera un mensaje me envíen. ¿Por qué? Por esta palabra. Pero escrito está también en la palabra: por causa de mi nombre, muchos hablarán mal de vosotros, hablarán mintiendo de vosotros, por causa mía. Entonces es importante, mis amados hermanos, que miremos siempre la Escritura. Esto no es de correr, de carrera. Quiero hacer más, quiero tener la iglesia más grande, quiero abarcar más, quiero hacer más pueblo, quiero tener más gente. Y llegamos al punto en que tenemos metido en nosotros que el tener más gente es lo que le agrada a Dios. El ganar más gente es lo que le agrada a Dios. Me quiero ganar todo este pueblo, me quiero ganar todo el país, me quiero ganar toda esta ciudadela, me quiero ganar. ¿Y quién dice que eso es la voluntad de Dios? Dios no mandó a ganarnos pueblos ni naciones. Él mandó ir y predicar este evangelio, ir y predicar este evangelio por todo el mundo. El que creyere, puede ser 1, 2, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Mire que esto es libre albedrío, será salvo. El que no creyere será condenado. Aquí viene su libre albedrío. Pero ustedes prediquen lo mejor que se pueda, que la persona pueda captar. El que creyera se ganará. Y el que no, qué tristeza, qué pena. Está mandado por el Señor, está escrito por la palabra. Bendito sea el Señor. Dios bendiga a nuestra amada hermana María Ramírez. Dios me la bendiga. Saludo a mi hermana, adelante con Cristo, obrera de la iglesia pentecostal Camino al Cielo en el recinto Santa Clara 1. Gloria al Señor, Dios la bendiga, esta sierva. Adelante con el Señor en este día. Amén. Adelante con Cristo. Gloria a Jesucristo. Mis amados hermanos, entonces es necesario velar cómo andamos, que lo que andamos haciendo hay que examinar si verdaderamente eso es voluntad de Dios. Es lo que Dios haría también, o es lo que Dios hace. En el libro, bendito sea el nombre del Señor, del Evangelio de San Mateo mismo, en el capítulo 26 y el verso 42, para que usted vea. Evangelio de San Mateo capítulo 26 verso 42. Mire bien ahí. Otra vez fue, mire, ejemplo perfecto que es nuestro Cristo, ¿no? Para nosotros. Otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase su voluntad. Hágase tu voluntad, Señor. Si no puede pasar esta copa sin que yo la beba, sin que yo la sufra,
hágase tu voluntad. Sea como usted lo desee, sea como usted tenga el gusto, sea como usted tenga la alegría de hacerlo, Señor. No como yo, como usted. Qué lindo, ¿no? Increíble. Por eso el Señor Jesucristo es un ejemplo a seguir nosotros todos. En el libro de Efesios dice la palabra que nosotros seamos imitadores de Dios, como hijos amados, imitadores de Cristo, como hijos amados. Bendito sea el nombre de nuestro Dios, mis hermanos. Gloria a Jesús. En el libro del Evangelio de San Juan, en el capítulo 7, usted me dirá, ¿y por qué toma tantos pasajes de la Biblia? Es que es la palabra la que instruye, es la palabra la que a nosotros nos capacita, es la palabra de Dios la que un día, hermanos, la que un día a nosotros nos jugará. Yo no puedo hablar más que la palabra, por eso tomo la palabra. Y el libro de Juan capítulo 1 verso 17, el que quiera hacer la voluntad de Dios, si ve, es libre, cualquiera, el que quiera, no es una obligación, no es una ley establecida, el que quiera es libre. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios. ¿Quiere hacer la voluntad de Dios? Conozca si lo que usted está haciendo es doctrina de Dios. Conozca lo que usted está predicando si es doctrina de Dios. Entonces deberíamos buscar, a esto tendríamos nosotros, hermanos, verdaderamente llegar al conocimiento de Dios. Llegar cada día, hermanos, a tener un encuentro con Dios y conocer su doctrina, conocer prácticamente su idioma para hacer la voluntad de Dios. Porque si no estamos de pronto, hermano, quizás haciendo nuestras voluntades, o quizás ni nuestra voluntad, sino que lo que oímos, lo que por ahí nos dijeron, es lo que hacemos, lo que yo veo. Yo veo que otra iglesia hace danzas, baile, yo también la voy a hacer. Me habló el Señor, me dijo la palabra, no, vi de por allá, traje por allá, acá, y eso no está bien. Cada pastor, cada ministro que Dios lo llamó, Dios lo capacita, Dios lo ilumina con algo tan maravilloso, y el pastor de allá, Dios lo ilumina y lo capacita. Los dos somos tremendos de Dios, porque los dos nos ilumina con cosas divinas, santas y puras. Pero que resulta que al uno lo ilumina con cosas santas y puras, y el otro está con cumpleaños, el otro está celebrando su cumpleaños, el otro está celebrando el día del pastor, el otro está celebrando el día de la misión, el otro está celebrando, hermanos, el día de la madre, está celebrando, hermanos, la Navidad mundana. O sea, al uno le revela a Dios cosas lindas, y el otro, entonces ese pastor con otro pastor, de verdad, ya no hay una comunión espiritual. Ya hay una separación, porque ni el de allá lo ve bien al de acá, a mí me trata mal porque dice que soy santurrón, que soy exagerado, ¿ya? Y de aquí para allá, que yo no lo hago, pero probablemente se oye, es diablo, es hijo del diablo, es mundano. Bueno, no, hermanos amados, ¿verdad? Yo hago eso porque yo hago lo que oro al Señor para decirle algo a alguien, oro a mi Dios que me dirija, qué le tengo que decir, cómo le tengo que hablar, y aún para escribirle un mensaje a alguien del reino de Dios, sea pequeño, grande, siervo, predicador, por acá, hermanos, le oro a Dios primeramente, porque sé que de eso que yo escribí a esa persona, a ese creyente, ese siervo, Dios me va a llamar a cuenta, ¿sí? Y si eso que yo escribí era bueno, Dios me va a bendecir, me va a recompensar, ¿sí? Prácticamente soy su predicador y me va a bendecir el Señor. Mire, y me va a bendecir sin necesidad, me va a dar una ofrenda, me va a bendecir, hermano, sin haber ido a predicar a ninguna iglesia, sin haber ido a predicar, simplemente por un mensaje que mandé, por un mensaje que dirigido por Él lo hice. Dios me recompensará. Allá, a lo que voy a poner gasolina al vehículo, se acerca alguien, Señor, $10 de gasolina está pagado.
para su carro. Dios, ¿y quién lo pagó? ¿Quién hizo eso? No, fue Dios. Dios me ha bendecido. Por la prédica que hice antes, mandé un mensaje. Es Dios, hermano. Nuestro Dios es todopoderoso. ¿Sí? No solamente predicando es que vamos a recibir una bendición de Dios, una ofrendita, hermanos, de amor o de ayuda. No solamente predicando allá, predicando aquí, en este medio que estoy ahora mismo. Si esto es agradable a mi Dios, Él me va a bendecir con una ofrenda. Pero ¿quién lo va a hacer? Ya mismo toca a alguien, ya mismo que viaje, a mismo me encuentro algo, a mí me encuentro un billete tal vez de $100 por ahí, hermano. Dios es grande, Él recompensa a sus hijos, Él siempre va a llegar a sus hijos, hermanos, con el pan y la carne asada a través del cuervo. Bendito sea el nombre del Señor. Nunca va a desamparar a sus hijos porque están trabajando, en público, en privado, pero donde sea, están trabajando. Lo cierto es que el ojo de Dios está mirando donde tú trabajas, donde tú laboras, y lo que tú haces es agradable, es voluntad de Dios. Entonces Dios es el que recompensa, es el que premia, ¿sí? Entonces por eso es que nosotros podemos testificar y glorificar a Dios y enseñar cada día, hermano, de un Cristo verdaderamente real. Bendito sea el Señor. Entonces, el que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios. Tenemos que conocer. Sí, hay muchas prédicas, pero de verdad hay que ver si la doctrina es de Dios. Hoy mismo vemos nosotros que muchos siervos de Dios, obreros, predicadores de la doctrina prosperidad, de la doctrina verdaderamente de la prosperidad, de la siembra y cosecha, siembra, pacta, hoy se han vuelto, han dejado esa doctrina, le han dado la espalda a esa doctrina y se han vuelto. Está bien, por un lado, pero por otro lado tiene que haber arrepentimiento, genuino arrepentimiento, y haber estafado cuánto tiempo y haber desviado cuánto tiempo y cuánta gente desviada está. Pero arrepentimiento y llanto al Señor por un buen tiempo y hacer promesa a Dios. Señor, he obtenido tantos millones, Señor, voy a ir por todo mi país o por el mundo visitando iglesias, y la iglesia que yo vea que necesita techo, paredes, Señor, iré donándole todo lo que he hecho acá mal, Señor. Entonces, algo así similar, ¿sí?, sería muy bueno, señal de un fruto de que se ha arrepentido. No piense que porque ya se salió allá, ya, no, y todo lo que se ganó, y todo lo que hizo, ¿qué? Esa es la ley del sabido. Cuidado, puede hacer que eso no sea la voluntad de Dios. Dice la Biblia que Zaqueo se ha arrepentido, pero él ha estafado mucha gente antes. Mucha gente ha sido estafada, hermanos, cobrando sus impuestos y poniéndole, hermanos amados, los impuestos a la manera de él, porque él compraba esa tarjeta de impuestos para luego él cobrarlas a cada uno como él. Se le puede ocurrir, ¿sí? Entonces, cuando él se arrepiente, él lo manifestó: Señor, si a alguien he robado, estafado, lo devuelvo cuadruplicado, 4 veces más, Padre, aquí estoy. Y la gente comenzó a acercarse a recibir. Eso es un fruto, una señal de que se ha arrepentido. Pero hoy no nos convence de que se haya arrepentido y que ya no está, hermano, ya en esa doctrina de, hermano, de la siembra y cosecha, de esa doctrina de la prosperidad. Hermanos, no piense, hágalo mejor, sígalo analizando. Está bien el paso que dio, sígalo analizando, ¿sí? Sígalo analizando hasta que llegue a cuadrar en voluntad de Dios. Siga analizando, no se confíe porque ya salió ya, no, sígalo haciendo. El que se arrepiente de un pecado debe apartarse y debe dar fruto digno de arrepentimiento, dice la palabra del Señor. Bendito sea el Señor. Un pasaje más quisiera compartirle, bueno, 2 pasajes más ya quiero compartir: el libro de Efesios y el libro de Santiago, ya, porque me es necesario esto de que quede bien claro, porque tal vez no volvamos a tocar este tema, capaz el Señor viene, o capaz Dios me lleva y no predico más, ¿no? Entonces quiero compartir esta palabra. Miren bien, Efesios 6,
verso 6, capítulo 6 y verso 6. Bendito sea eso. Mire bien, no sirviendo al ojo, vea, como los que quieren agradar a los hombres, sino como sirviendo a Cristo, no, sino como siervo de Dios, de Cristo, sino como siervo de Cristo, de corazón haciendo la voluntad de Dios. Bien esta palabra, mire, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón haciendo la voluntad de Dios. Esa es la cosa, de voluntad, de corazón haciendo la voluntad de Dios. No como para agradar a los hombres, haciendo cosas para agradar a los hombres, predicando para agradar a los hombres, haciendo cosas para agradar a los hombres. No, hermano. Si yo hiciera cosas para agradar a los hombres, que fuera. Mire, yo he estado, a mí me han invitado, hermano, a dar una enseñanza, unos estudios en las iglesias. Yo he ido, pero al pastor no ha gustado, ya cambió. Me invitó una vez, ya no me invitó más, porque no le agradó. Tal vez no le agradó, pero él dice que sí, que todo bien. Puede ser que se maneje una hipocresía, no lo sabemos. Pero si eso que dice no es la voluntad de Dios, no es justo, no es recto, se va a perder. Porque aquí en el reino de Dios no puede haber la hipocresía. Debe ser sincero, pastor, no me gusta la enseñanza. Discúlpeme, pastor. Pero si a mí no le digo nada, y mañana que me diga el pastor, Dios le bendiga, pastor, y tengo eso, entonces eso se llama una hipocresía. Y eso no le agrada al Señor, eso no es voluntad de Dios. Esa amistad no es voluntad de Dios. Ese amor no es la voluntad de Dios. No, es hipocresía. Debo ser sincero. Si no me gustó, que me siga dando enseñanza, que me decía, le hago ver, no me gustó. Yo le hago ver claramente a un hermano, un buen hermano, un buen siervo, pero esto no está bien. Esto no está bien. Por ejemplo, recientemente a un siervo de Dios le dije, hermano, con cierto predicador no estoy de acuerdo, porque ese hermano predica la palabra, pero saca mucho dinero a la gente, prácticamente estafa a la gente, roba a la gente, vende productos, vende aceite, vende esto, vende todo, ¿no? Entonces no está bien. Eso no es un mercado, es una campaña evangelística, ¿ya? Una campaña evangelística. Y no puedo estar ahí, hermanos, sacando dinero para mis viajes, para mis salidas. No, Dios me llamó para tal país, Dios me va a proveer. Él lo va a hacer, porque Él lo llamó. Y Él responde por el que Dios lo ha llamado. Escuche bien, Dios responde por el que llama. Dios responde por el que ungió. Él, porque es de Él. El ungido, el predicador es de Dios. Y Él es el que, hermanos, Él va a proveer porque Él es el que lo necesita, el que lo va a usar. Entonces nosotros como que si Dios no me provee, como si Dios no, hermano, ¿verdad? Entonces comenzamos nosotros muchas veces a ver esto. Y entonces digo, pastor, no estoy de acuerdo. No estaré en esta campaña, no estaremos con la iglesia porque no estoy de acuerdo a esto. Mas si yo estuviera allá, sería hipócrita. No estoy de acuerdo. Por eso no estaré en esa campaña, ¿no? Pero medite bien que ningún pastor debe ser alcahuete de ladrones. Ningún pastor debe alcahuetear a otro ministro, hermano, que haga tal cosa. El pastor tiene la autoridad en esa campaña, en esa actividad. El pastor, el ministro, tiene la autoridad de poner, hermanos amados, las reglas. Hermano, el pastor tiene la autoridad. Ve, hermano, a mí me gusta todo lo que usted canta, pero esa música no me canta, solamente cánteme los signos de adoración, el resto no, ¿ya? O sea, yo reglamento, yo no le pongo al grupo que cante lo que yo le salga, no, porque yo sé que ellos cantan una música que no van a edificar y no son la voluntad de Dios, solamente cánteme la adoración, me gusta la adoración, usted la hace, solo la adoración. Y las alabanzas, no, solo la adoración. Para la alabanza tengo un hermanito de la iglesia que canta mejor. ¿Ya? Entonces, yo soy el que organizo, yo soy el que visualizo, yo soy el que conozco lo que ellos hacen. Cómo ministran, cómo hacen, yo sé hasta dónde le doy el tiempo al uno y le permito al otro, yo sé lo que voy a hacer. O sea, porque esa actividad es mi responsabilidad, Dios me va a llamar cuenta a mí, porque organicé esa actividad, me va a llamar cuenta a mí, voy a dar cuenta de esa actividad. Pastor, ministro de Dios, ustedes van a dar cuenta de toda actividad que hicieron. Y si fueron ustedes alcahuetes de esos ciertos varones con títulos de profetas o títulos de hermanos amados de apóstoles, ustedes serán responsables. Ante Dios van a ser responsables.
No puede haber alcahuetería. No es que me gustan los milagros, no sea alcahuete. No, que por los milagros traiga un falso, no. Tenemos que verdaderamente, hermano, tener esto en cuenta, porque esto no es la voluntad de Dios y de pronto esto me va a llevar a mi juicio, a mi condena. Voy a lamentar, voy a crujir dientes, hermano, y esto está a punto de suceder, está a punto de sonar la trompeta. Dios, mediten esto, varón, siervo y sierva, mediten esto. Que Dios bendiga a todos los hermanos que se conectan, por el Señor, por este medio. Dios bendiga a todos los siervos, siervas del Señor. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Saludos para los hermanos en diferentes lugares. Gloria al Señor. Para nuestro hermano Robert Paredes, Dios me lo bendiga. Saludos, Dios lo bendiga. La gracia de Dios sea con usted. Gloria al Señor. Que Dios bendiga a los hermanos que siempre por este medio reciben una palabra del Señor. Que Dios los bendiga y que la gracia sea cada día derramando sobre su vida. Mis amados hermanos, bendito sea el nombre de nuestro Dios. Como decimos, el último pasaje que tenemos, el libro de Santiago. Vamos a tomar un pasaje más, el libro de Santiago. Vamos al capítulo 4 y veamos el versículo 15. ¿Sí? Veamos el libro de Santiago. ¿Sí? Nuevo Testamento, por si acaso. ¿Sí? Gloria sea el nombre del Señor. ¿Sí? Nuevo Testamento. Gloria a Cristo. Capítulo 4, vamos ubicando, verso, verso 15, sí, 15, miren. Miren bien. En lugar de lo cual deberías decir, dice, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Si el Señor quiere, o sea, si es su voluntad, se hará. Nosotros decimos, bueno, mañana a tal hora yo voy a hacer esto, a tal hora voy a hacer acá, mañana estaré allá, espérenme allá, ya saben. Hermanos, si el Señor permite, si la voluntad de Dios es, ahí estaré. Haremos eso, ¿ya? Entonces siempre dice la palabra, ¿no? Por eso como título dice ahí, no gloriéis del día de mañana. Miren, vamos ahora, dice, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos. Cuando no sabéis, dice, qué será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Dice, en lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Qué lindo es el Señor, mis hermanos, de verdad. Tema la voluntad de Dios que hemos tocado en esta preciosa mañana, ya casi tarde, porque estamos ya 12 del día, de este día viernes, como estamos hoy día viernes 18, mis hermanos, bendito sea el nombre del Señor. Entonces, adelante con el Señor, hermanos, orando siempre al Señor. Estamos ya en vísperas de elecciones, votaciones, y como saben todos los creyentes, la Iglesia de Cristo no es política, ni hace política, así que vaya meditando eso. Si usted está enredado en la política, si usted está haciendo política, si usted tiene un candidato preferido, téngale cuidado, porque todo eso entra en este tema, ¿no? La voluntad de Dios es de que tal hombre esté ahí y usted no lo sabe, ni yo lo sé. Solamente nos resta orar, porque el poder es de Dios. Él pone rey y quita rey. Él es el que todo el control del Señor lo tiene en la faz de la tierra. No nos ha dejado, no, el poder es de Dios. Todo lo que sucede lo permitirá Dios, ¿sí? Conforme el tiempo en que se está moviendo ya, conforme la hora en que está llegando, Dios permitirá las cosas que verdaderamente están establecidas por Él para este tiempo. Así que aunque nosotros queramos tal persona, que Él va a cambiar el mundo, va a cambiar el país, que queramos esa persona, la voluntad de Dios es la que vale. Así que mejor es que oremos, porque ni con su voto va a llegar esa persona.
sino por la voluntad de Dios. Así que mis hermanos, adelante con el Señor, orando, pidiendo más cada día al Señor, pidiendo verdaderamente conocer cada día. Adelante con Cristo. Saludos para los pastores ministros del Concilio Latinoamericano. Dios les bendiga a todos los hermanos, las hermanas, las iglesias aquí en la provincia de Los Ríos. Dios bendiga acá las iglesias, gloria al Señor, del Concilio Latinoamericano allá en Ricaurte, gloria al Señor allá en Ricaurte, al pastor Ángel Dumé allá en Los Sauces, al pastor Domingo Cortés, la iglesia de Dios Puerta del Cielo, gloria al Señor. Aquí en Santa Clara también tenemos al pastor Germán Mora, Dios le bendiga. También tenemos a la pastora Jovita, gloria al Señor, con la iglesia de Dios pastoreando acá. Y también aquí en el recinto Santa Clara 1, porque hay Santa Clara 1 y el Santa Clara 2. En el Santa Clara 1 está ubicada la iglesia pentecostal Camino al Cielo, donde estamos transmitiendo este programa ahorita mismo. Y aquí estamos pastoreando también en este lugar que Dios nos permitió hace 10 años entrar a este lugar, hacer la obra misionera por voluntad de Dios, y Dios lo ha permitido, bendito Dios, y estamos acá con el Señor, y que Dios siga bendiciendo este lugar. Y desde aquí, hermanos, compartimos el Evangelio a diferentes lugares, compartimos esta palabra, ¿no? Entonces Dios me los bendiga acá a todas las iglesias de la provincia de Los Ríos, y saludamos también allá, también está la iglesia pentecostal Camino allá, la iglesia Camino al Cielo, que también es de Concilio, gloria al Señor. Todas estas iglesias están acá en la provincia de Los Ríos, gloria al Señor. Bendito Dios, adelante con Cristo. Y damos gracias a Dios. Y hoy tarde tendremos un culto aquí en esta casa de oración. 4 de la tarde estaremos celebrando hoy un glorioso culto en este lugar, gloria al Señor, en este lugar. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Dios me los bendiga. Adelante con Cristo, mis hermanos, mis hermanas. Desde acá hemos transmitido este programa, ¿no? Vamos a hacer una oración por todos los hermanos, los amigos, especialmente con el cuerpo de Cristo. ¿Amén? Vamos a orar, esperando que en esta hora pues Dios haya ministrado nuestra vida a través de su palabra. Quisiera orar a todos los que estamos acá y con los que están por este medio. Gloria al Señor. Levante su ojito, levante su manito. Padre, en el nombre de Jesús, oro dándole gracias por esta su palabra viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos, que penetra hasta partir del alma, tuétano y coyuntura, mi Padre. Gracias, Padre, por esta palabra. Ha sido llevado este programa, un toque de Dios, mi Padre, y hemos dado a conocer esta buena nueva a través de esta palabra, Padre, la voluntad de Dios. Padre mío, glorifíquese en esta hora, Padre. Cadenas se rompan, ligaduras se desaten, yugo se pudra, Señor, mi Padre lindo, de todo su pueblo, de todos sus siervos que han estado, Padre lindo, ahí, Señor, Padre lindo, en esta sintonía, en esta hora, y los que estarán en sintonía en las horas venideras. Padre, glorifíquese el Señor, se rompan cadenas toda vida que escuche este programa. Se rompa ligaduras, se desate yugo, se pudra maldición en el nombre de Jesucristo, Padre. Los enfermos, Señor amado, para la gloria, sean sanados en el momento que tomen a escuchar esta palabra, sean sanos, sean bendecidos, Padre, en el nombre de Jesucristo, Padre. Glorifíquese para el lindo Señor en cada obra, en cada iglesia, su gracia se derrame. Bendigo a todo hijo, siervo que se ha conectado, Señor, en esta tarde, mañana y tarde, Señor, a esta sintonía. En el nombre de Jesús, Padre lindo, gracias. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Dice el Señor en esta mañana, en esta tarde, dice el Señor, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado, dice el Señor. Glorifique y bendiga al Señor. Gracias, mi Señor. En nombre de Jesús, amén y amén. Dios me los bendiga desde acá, amados hermanos, el pastor evangelista, el reverendo Washington Ángel. Dios me los bendiga. Adelante con esto. Eso sí, les pido sus oraciones, mis hermanos, en el nombre de Jesús. Amén.